Decidido a no dejarse intimidar, Marcus se sentó en la cama y decidió esperar hasta medianoche, la hora en que supuestamente ocurrían los fenómenos más intensos. El tiempo transcurrió lentamente, y cuanto más se acercaba la medianoche, más fuerte era la sensación de ser observado. Justo cuando el reloj marcó las 12, la temperatura descendió drásticamente. Un susurro apenas audible comenzó a llenar la habitación, como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. Marcus encendió la grabadora, y con voz firme, preguntó, ¿hay alguien aquí? El susurro cesó de repente, y la habitación quedó en un silencio sepulcral. Entonces, la cama tembló ligeramente. Las paredes empezaron a distorsionarse ante sus ojos, como si la realidad misma se estuviera fragmentando. Marcus sintió un vértigo abrumador y, antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la habitación. Se encontraba en un vasto y oscuro salón, similar al que los huéspedes describían en sus pesadillas. Las sombras a su alrededor parecían moverse por su cuenta, y las voces, las mismas que había oído susurrar, ahora gritaban incoherencias. El tiempo y el espacio se sentían distorsionados, como si hubiera caído en un limbo donde las leyes de la física no aplicaban. Marcus intentó calmarse, recordando sus años de entrenamiento y experiencia. Sabía que la clave estaba en mantener la cabeza fría, pero el ambiente era opresivo. Las sombras lo rodeaban, y el aire se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. Entonces lo comprendió, este era el destino de quienes habían investigado antes que él. No era una simple habitación embrujada, era una trampa, un lugar donde las almas quedaban atrapadas, un eco del ritual que se realizó allí años atrás. La desesperación comenzaba a instalarse en su mente cuando una de las sombras habló claramente, «No puedes escapar». Marcus, con la voz entrecortada, respondió, «No me quedaré aquí». Sabía que si había un punto de entrada, también debía haber una salida. La cuestión era encontrarla antes de que las sombras lo consumieran por completo. Minutos que parecían horas pasaron mientras buscaba en el oscuro salón una forma de regresar. De repente, vio una tenue luz al final de lo que parecía un pasillo que no estaba allí antes. Sin dudarlo, corrió hacia ella, ignorando los gritos y las sombras que intentaban retenerlo. A medida que se acercaba, la luz se intensificó, y en un último esfuerzo, se lanzó hacia ella. Despertó bruscamente en la cama de la habitación 666, empapado en sudor. Las luces estaban encendidas, y el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Marcus se levantó tambaleándose, sabiendo que había estado al borde de quedar atrapado para siempre. Sabía que este era solo el comienzo. Lo que había en esa habitación era mucho más antiguo y peligroso de lo que cualquiera podía imaginar. Pero una cosa era segura, no se detendría hasta descubrir toda la verdad, aunque eso significara enfrentarse al mismo infierno en la tierra. El Hotel Luxor, una maravilla arquitectónica que combinaba el lujo clásico con la modernidad, se erigía en el corazón de una ciudad turística conocida por sus impresionantes paisajes y su rica historia. Antiguamente, el edificio había sido un hotel de renombre, pero con los años cayó en abandono, envuelto en leyendas oscuras. La cadena hotelera que decidió adquirirlo lo renovó por completo, preservando solo su fachada original, un imponente testimonio del esplendor de una época pasada. Entre los rumores más espeluznantes que circulaban sobre el lugar, uno se destacaba por encima del resto, la habitación 666. Antes de que el hotel cerrara sus puertas décadas atrás, hubo un huésped, un hombre cuya identidad nunca fue completamente revelada, que realizó un oscuro ritual en esa misma habitación. Los informes sobre lo que ocurrió después variaban, pero todos concordaban en que algo siniestro sucedió.
Algunos decían que el hombre desapareció sin dejar rastro, otros, que fue encontrado muerto en circunstancias inexplicables. Pero había algo que todos los relatos compartían: desde aquel día, la habitación 666 quedó marcada como un lugar maldito. Cuando el hotel reabrió, todo parecía perfecto. Las reseñas elogiaban la comodidad, la atención del personal y la elegancia de las instalaciones. Sin embargo, la calma duró poco. En menos de un mes, comenzaron a aparecer informes extraños. Los huéspedes que habían pasado la noche en la habitación 666 despertaban sudorosos, aterrados por pesadillas tan vívidas que juraban que habían ocurrido de verdad. Los sueños solían tener un patrón común: todos relataban estar atrapados en una oscura sala sin ventanas, con sombras que susurraban secretos prohibidos en lenguas olvidadas. Pero lo más perturbador no eran solo los sueños. En más de una ocasión, los empleados que se encargaban de limpiar la habitación o los que hacían rondas nocturnas en el pasillo frente a la puerta afirmaban escuchar ruidos extraños provenientes del interior, aun cuando la habitación estaba vacía. Golpes sordos, pasos arrastrándose y un murmullo constante como si alguien estuviera rezando en voz baja. Con el paso de las semanas, la situación se tornó insostenible. Varios empleados comenzaron a renunciar sin previo aviso, dejando notas crípticas donde decían que algo los estaba observando o que ya no podían dormir. El miedo se extendió como un veneno, afectando a todo el personal del hotel. Marcus, un joven investigador paranormal, había oído hablar del caso por una publicación en un foro especializado. Su pasión por lo desconocido y su escepticismo natural lo llevaron a aceptar el desafío de investigar el hotel. Sabía que algo había en esa habitación, pero estaba decidido a encontrar una explicación racional. Llegó al Luxor con una mezcla de emoción y determinación, convencido de que los rumores eran solo eso, rumores. A lo largo de los años, había investigado supuestos casos de casas embrujadas, objetos malditos y fenómenos extraños, y aunque muchos resultaban ser engaños o exageraciones, cada caso le daba más pistas sobre el lado oscuro de la humanidad y sus creencias. El gerente del hotel, señora Marlon, una mujer mayor de mirada cansada, lo recibió con alivio. No sé si creer en todo esto, señor Marcus, pero la situación está fuera de control. Algunos empleados ni siquiera se atreven a pasar por el 6º piso, y la reputación del hotel está en juego, le dijo mientras le entregaba la llave de la habitación 666. Marcus, armado con su equipo de grabación y sensores de energía electromagnética, subió al 6º piso con paso firme. Lo primero que notó al llegar al pasillo fue el cambio abrupto en la temperatura. Hacía más frío allí, y el ambiente se sentía denso, pesado. Las luces del corredor titilaban ligeramente, como si algo estuviera drenando la energía a su alrededor. Al llegar a la puerta de la habitación 666, una sensación de incomodidad lo invadió, pero la ignoró. Era solo una habitación más, se repetía. Introdujo la llave en la cerradura y la giró. Al cruzar el umbral, Marcus sintió un cambio palpable en el aire. La habitación estaba impecablemente decorada, moderna y con toques elegantes, pero había algo en la atmósfera que no encajaba. Encendió sus aparatos y comenzó a tomar notas mientras recorría el espacio. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Sin embargo, justo cuando se disponía a apagar el equipo para concluir su primera inspección, las luces parpadearon violentamente. Un fuerte golpe resonó desde el armario. Marcus dio un paso hacia atrás, sorprendido pero no asustado. Lentamente, abrió la puerta del armario. Estaba vacío. De repente, un viento helado lo envolvió y la puerta principal de la habitación se cerró de golpe, haciéndolo saltar.
Su equipo comenzó a registrar lecturas inusuales, la energía en la habitación aumentaba y disminuía de manera errática. En lo profundo de las montañas, donde el viento aullaba entre los pinos y el cielo estrellado parecía más cercano que nunca, se erigía el Hotel Armonía, un refugio acogedor para aquellos que deseaban alejarse del bullicio de la vida cotidiana. Era un edificio antiguo, pero bien conservado, con detalles de piedra y madera que hablaban de tiempos pasados. La promesa de serenidad y el aire puro de la montaña lo hacían el lugar perfecto para una luna de miel. Al menos, eso pensaban Daniel y Sofía, la joven pareja que había elegido pasar su primera semana como esposos en aquel remoto hotel. Al llegar, el ambiente era todo lo que habían esperado. El personal del hotel, amable y cortés, los recibió con sonrisas, y la habitación que les asignaron, la 201, tenía vistas espectaculares a las montañas nevadas. La cama era enorme, adornada con sábanas de satén, y una chimenea crepitaba suavemente en la esquina. Pero lo que más llamó la atención de Sofía fue el imponente espejo que colgaba en la pared junto a la cama. Era grande, con un marco negro de diseño intrincado que parecía antiguo, con figuras talladas que se entrelazaban en espirales góticas. El vidrio del espejo no era el típico, parecía más oscuro de lo normal, como si la luz no pudiera reflejarse completamente en él. Aquella primera noche, después de instalarse, Sofía se quedó mirando el espejo mientras Daniel desempacaba. Algo en él la perturbaba, pero no pudo precisar qué era. Lo mencionó casualmente a Daniel, quien lo descartó con una sonrisa. Es solo un espejo viejo, cariño. Estos lugares siempre tienen algo que parece salido de una película de terror, pero eso le da carácter, dijo mientras cerraba la maleta. Sin embargo, conforme pasaron los días, ambos comenzaron a notar que algo no estaba bien. La primera señal fue sutil. Una mañana, mientras se preparaban para salir a caminar, Sofía notó que el reflejo de Daniel en el espejo no estaba del todo sincronizado con sus movimientos. Al principio pensó que solo había sido una ilusión óptica, pero más tarde, esa misma noche, cuando ambos estaban acostados, lo vio de nuevo. Mientras Daniel se estiraba en la cama, su reflejo en el espejo continuaba mirándola fijamente, con una expresión vacía, fría. El corazón de Sofía se aceleró y se giró rápidamente hacia él, pero su esposo dormía profundamente, respirando de forma regular. A medida que los días pasaban, las cosas solo empeoraron. Los reflejos en el espejo comenzaron a comportarse de forma más extraña. Al principio, solo parecían moverse un segundo después de que lo hacían ellos, pero pronto sus movimientos fueron completamente independientes. Una mañana, mientras Sofía se peinaba frente al espejo, notó que su reflejo se detuvo a mitad del gesto. No siguió el movimiento de su brazo, sino que se quedó mirándola fijamente, con una leve sonrisa que ella no reconocía en su propio rostro. Daniel, llamó Sofía con un hilo de voz, sin apartar los ojos del espejo. Daniel entró en la habitación, al ver su expresión pálida, se acercó preocupado. ¿Qué sucede? El espejo, nuestros reflejos no nos siguen, susurró, señalando con un temblor de miedo en sus manos. Daniel, incrédulo, se colocó junto a ella y miró fijamente el espejo. Para su horror, vio lo mismo. Sus reflejos no eran simplemente versiones de ellos mismos, eran versiones distorsionadas, más oscuras, con una aura malévola. Los ojos de los reflejos parecían más hundidos, como si estuvieran vacíos, pero llenos de un odio latente. Lo más aterrador era que ahora los reflejos comenzaban a moverse de forma autónoma,
como si estuvieran analizando cada uno de sus movimientos reales, buscando debilidades. La pareja trató de ignorar lo que ocurría, buscando explicaciones racionales. Quizá estaban demasiado cansados, tal vez el aire en las montañas les estaba afectando la mente. Pero una noche, cuando ambos dormían profundamente, las cosas tomaron un giro más siniestro. Sofía despertó con un sobresalto. Había tenido una pesadilla en la que su reflejo la arrastraba al interior del espejo, mientras la versión sombría de ella ocupaba su lugar junto a Daniel. Aún sacudida por el sueño, se dio la vuelta en la cama para abrazar a su esposo, pero cuando abrió los ojos, lo vio. El reflejo de Daniel, aquel ser oscuro que se había movido por su cuenta antes, estaba ahora al pie de la cama, mirándola con una sonrisa macabra. Sin pensarlo, Sofía gritó y despertó a Daniel, quien, al ver su rostro pálido y la dirección de su mirada, encendió la lámpara de la mesita de noche. El reflejo ya no estaba allí. Pero ambos sabían que lo habían visto. No era un sueño. Algo estaba ocurriendo en ese hotel, algo que no podían explicar. Desesperados, decidieron que tenían que destruir el espejo. A la mañana siguiente, fueron al vestíbulo y hablaron con el encargado, un hombre mayor llamado señor Müller, que parecía haber trabajado en el hotel desde hacía décadas. Cuando le mencionaron el espejo en la habitación, su rostro cambió por completo, y una sombra de preocupación se instaló en su expresión. «El espejo está en la 201, ¿verdad?», preguntó en un tono casi inaudible. «Sí», respondió Daniel. «¿Por qué? ¿Qué sabe usted de ese espejo?». Müller suspiró y, mirando alrededor como si temiera que alguien más lo escuchara, dijo: «Ese espejo ha estado en este hotel desde antes de que yo llegara, y eso fue hace más de 40 años. No es un simple espejo. Es una puerta. Una puerta a algo que no pertenece a este mundo». La historia que siguió dejó a la pareja sin aliento. Según Müller, el espejo había sido traído al hotel por un antiguo propietario, un hombre obsesionado con el ocultismo. Se decía que había realizado un ritual en la habitación 201, usando el espejo como medio para conectarse con una dimensión oscura, un lugar donde las almas quedaban atrapadas. Aquellos que miraban fijamente al espejo por más de 3 segundos quedaban atrapados en su interior, mientras sus reflejos tomaban su lugar en el mundo real. El verdadero horror era que esos reflejos no eran simplemente imitaciones, eran entidades oscuras, llenas de odio y resentimiento, que disfrutaban de la oportunidad de caminar por el mundo real y causar sufrimiento. Müller les contó que varios huéspedes habían desaparecido a lo largo de los años, siempre después de haber mencionado el espejo. Algunos simplemente no aparecían para hacer el check-out, otros, como los recién casados, regresaban a casa, pero sus seres queridos notaban que algo en ellos había cambiado de manera perturbadora. Decididos a no caer en la misma trampa, Daniel y Sofía idearon un plan para destruir el espejo. Esa noche, armados con un martillo y un puñado de valor, regresaron a la habitación 201. El espejo parecía más oscuro que nunca, como si supiera lo que estaban a punto de hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniel levantó el martillo y golpeó el cristal. El espejo no se rompió. En lugar de fracturarse, el cristal absorbió el impacto y comenzó a ondular, como si fuera líquido. Las figuras reflejadas de Daniel y Sofía se movieron de forma abrupta, acercándose al vidrio, sus sonrisas sombrías se ensancharon. Y entonces, en un solo movimiento, los reflejos se abalanzaron hacia ellos, atravesando la superficie del espejo. El horror fue inmediato. El cuarto se oscureció, y el frío envolvió a la pareja. Los reflejos eran ahora entidades corpóreas, y atacaban con una fuerza que no parecía humana.
Daniel luchó contra su propio reflejo, pero no tenía la fuerza ni la velocidad para igualarlo. Sofía, al borde del pánico, buscó algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Entonces lo comprendió. No podían destruir el espejo desde fuera. La única forma de romper la maldición era desde adentro. Con un grito desesperado, Sofía se lanzó hacia el espejo, mirando fijamente en su centro. El tiempo pareció detenerse mientras la oscuridad la envolvía y caía en el abismo del cristal. En la costa del pequeño pueblo de Puerto Sereno, casi olvidado por el tiempo y las rutas turísticas, se encontraba el Hotel Marisma, un edificio gris que parecía fundirse con las rocas del acantilado. Su fachada, desprovista de todo lujo, no llamaba la atención de los transeúntes habituales, pero tenía una extraña reputación entre aquellos que buscaban escapar del ritmo vertiginoso de la vida moderna. Se había corrido la voz de que el hotel ofrecía algo que pocos lugares podían, una desconexión total. Nada de teléfonos móviles, nada de tecnología, solo paz y un entorno natural inigualable. Samuel Velasco, un detective privado retirado, llegaba en el último tren de la tarde, buscando esa promesa de tranquilidad. A sus 58 años, tras una vida dedicada a investigar crímenes y misterios, Samuel anhelaba paz. En sus días más jóvenes había sido uno de los detectives más respetados de la ciudad, pero ahora, después de tantos años de resolver casos oscuros y de llevar consigo la carga de secretos y tragedias, su mente comenzaba a sentir el desgaste. Su retiro había sido forzoso después de un último caso especialmente difícil que lo dejó emocionalmente agotado. Llegar a Puerto Sereno le parecía el final perfecto para un largo y complicado viaje de vida. El pueblo era pequeño, casi primitivo en su sencillez, con un par de calles principales, una plaza central y un mercado que apenas recibía visitantes. Desde la estación de tren, Samuel pudo ver cómo el sol empezaba a hundirse detrás del acantilado, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. El aire olía a sal y a mar, un contraste reconfortante con el smog de la ciudad que había dejado atrás. A lo lejos, el Hotel Marisma se levantaba imponente, como un testigo silencioso del paso de los años. El edificio, que en otro tiempo pudo haber sido majestuoso, ahora parecía apagado, como si el tiempo y el viento lo hubieran erosionado junto con los acantilados que lo rodeaban. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de una fina capa de musgo, y los ventanales, que alguna vez podrían haber ofrecido vistas espectaculares, parecían más oscuros de lo que cabría esperar a esa hora del día. Samuel tomó un taxi desde la estación, un coche viejo conducido por un hombre de mirada cansada que no dijo mucho durante el trayecto, salvo para advertirle de que en Marisma el tiempo parecía detenerse. Muchos llegan buscando una escapatoria, murmuró el conductor, con un tono tan bajo que Samuel casi no lo escuchó. Pero no todos logran encontrar lo que buscan. Samuel, acostumbrado a los murmullos crípticos y a las insinuaciones misteriosas, lo dejó pasar como el comentario de un hombre cansado de su trabajo. Al llegar al hotel, fue recibido por el encargado de la recepción, un hombre alto y delgado llamado Javier, cuya sonrisa parecía ensayada y que se movía con una eficiencia mecánica. El hotel, por dentro, era una extraña mezcla de elegancia anticuada y decadencia, los pisos de madera crujían bajo los pies, y las paredes estaban decoradas con viejos retratos enmarcados, pero la atmósfera tenía un aire de desuso. Samuel lo notó de inmediato, todo allí parecía suspendido en una especie de limbo temporal, como si el hotel mismo hubiera olvidado cómo evolucionar con los años. Bienvenido al Hotel Marisma, señor Velasco, dijo Javier, ofreciéndole las llaves de la habitación 12, en el segundo piso.
Aquí encontrará la desconexión que busca. No hay teléfonos, no hay internet, ni televisión. Aquí podrá descansar plenamente. Samuel asintió, agradeciendo la calma que ya comenzaba a sentir en sus músculos cansados. Subió lentamente las escaleras de madera, cuyas barandillas talladas habían perdido el brillo del barniz hacía mucho tiempo. La habitación era sencilla, pero cómoda, con una cama grande y una ventana que daba al mar. El sonido de las olas golpeando las rocas era hipnótico, casi adormecedor. Samuel se dejó caer sobre la cama y cerró los ojos, sintiendo que por primera vez en años su cuerpo se relajaba por completo. La primera noche fue tranquila, aunque con sueños confusos. Soñó con casos antiguos, con calles llenas de niebla y figuras borrosas que se alejaban de él. Pero a la mañana siguiente, cuando se despertó, se sintió más ligero, como si una carga hubiera sido retirada de sus hombros. Bajó a desayunar, y allí, en el comedor, notó a los otros huéspedes, una mujer mayor que leía en una esquina, un hombre de mediana edad que parecía perdido en sus pensamientos, y una joven pareja que discutía en voz baja. Había algo extraño en sus expresiones, pero Samuel no pudo precisar qué era. Quizás estaban igual de cansados que él, intentando desconectar de sus propias vidas. Los días pasaron lentamente. Samuel se dedicaba a leer, pasear por los acantilados y disfrutar del silencio. Pero pronto comenzó a notar pequeños detalles que lo inquietaban. Al tercer día, mientras paseaba por la playa, se dio cuenta de que no recordaba exactamente qué había hecho la tarde anterior. Era un detalle menor, pero para alguien como él, cuya memoria había sido siempre su herramienta más preciada, resultaba perturbador. Tratando de desestimar el pensamiento, se dijo que era solo el efecto de la relajación, de dejar ir el estrés acumulado. Sin embargo, esa noche, al buscar su cartera para pagar la cena, no pudo recordar dónde la había guardado. Una noche, mientras observaba la luna reflejarse en el mar desde la ventana de su habitación, los olvidos comenzaron a incrementarse. Ya no eran solo pequeños detalles. De repente, se dio cuenta de que no podía recordar cómo había llegado al hotel. No podía recordar la estación de tren, ni el taxi, ni siquiera el nombre del conductor que lo había traído hasta allí. Las líneas entre el sueño y la realidad comenzaban a desdibujarse, y lo que antes había sido una sensación de calma ahora era sustituido por una creciente ansiedad. Samuel decidió investigar más. Después de todo, había pasado décadas resolviendo misterios y siguiendo su instinto. Sabía que algo no estaba bien. Comenzó a prestar más atención a los otros huéspedes. Notó cómo la mujer mayor del comedor solía pasar largos ratos mirando una fotografía que llevaba en las manos, con una expresión de profundo desconcierto en el rostro, como si intentara recordar quiénes eran las personas que aparecían junto a ella en la imagen. El hombre de mediana edad, a quien había visto al llegar, ahora se sentaba en silencio, mirando por la ventana con los ojos vacíos, como si hubiera olvidado por completo el motivo de su estancia allí. Finalmente, Samuel se armó de valor y se acercó a la recepción para hablar con Javier. Le preguntó directamente sobre la historia del hotel, sobre sus dueños anteriores y sobre cualquier incidente extraño que pudiera haber ocurrido. Javier, como siempre, mantenía su sonrisa ensayada, pero no ofrecía respuestas concretas. Evadía las preguntas con comentarios vagos sobre la antigüedad del lugar y lo especial que era para quienes buscaban desconectarse del mundo. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, Samuel vio algo que lo paralizó por completo. La puerta de una de las habitaciones estaba entreabierta, y desde su interior provenía un susurro tenue, casi ininteligible. Al acercarse, vio a la mujer mayor sentada en una silla frente a un espejo,
susurrando palabras confusas. Parecía estar hablando con alguien, pero no había nadie más en la habitación. Cuando Samuel se acercó un poco más, sus ojos se encontraron con los de ella a través del reflejo en el espejo. Su expresión era aterradora, una mezcla de desesperación y vacío. Fue en ese momento cuando Samuel entendió la verdad. El hotel no solo ofrecía una desconexión del mundo exterior, estaba desconectando a los huéspedes de sí mismos, borrando lentamente sus recuerdos, sus vidas, sus identidades. La carretera se extendía interminable a través del árido desierto. El sol caía en el horizonte, pintando el cielo de un naranja intenso mientras el calor sofocante comenzaba a dar paso a la fría brisa nocturna. Julián Espinosa, un hombre de mediana edad, ajustaba su mirada en el parabrisas mientras manejaba su sedán de alquiler a través de una carretera vacía que parecía no tener fin. Venía de una serie de reuniones agotadoras en una ciudad cercana y solo deseaba llegar a su destino, un pequeño hotel que había reservado en línea, aislado en medio del desierto, perfecto para una noche de descanso antes de retomar su viaje. La señal de su teléfono había desaparecido hacía varias millas y la radio del coche solo emitía estática, como si el desierto mismo absorbiera todo sonido, todo contacto con el mundo exterior. Julián no era un hombre que se dejara llevar por supersticiones ni leyendas, pero había algo inquietante en la soledad aplastante de aquel paisaje desolado. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo que danzaban en la carretera, y la luna, que ya asomaba en el cielo, parecía más grande de lo normal, como si vigilara cada uno de sus movimientos. Tras lo que parecieron horas de conducción sin un alma a la vista, divisó las luces tenues del Hotel Duna Roja a la distancia. El lugar parecía surgir de la nada, con su estructura baja y anticuada, iluminada por farolas parpadeantes. No era el típico hotel de lujo que Julián solía frecuentar en sus viajes de negocios, pero por una noche bastaría. Aparcó el coche en el pequeño estacionamiento sin más vehículos, y al salir, el viento frío le azotó el rostro, haciéndole estremecer. Se ajustó el abrigo y se encaminó hacia la entrada principal. Las puertas del hotel eran de cristal opaco y crujieron al abrirse. El interior estaba tenuemente iluminado, con una decoración que parecía sacada de décadas pasadas. Un viejo candelabro colgaba en el techo, y los sofás de la recepción mostraban signos de desgaste. Lo más extraño, sin embargo, era el silencio absoluto. Ningún ruido de televisión, conversaciones, ni siquiera el zumbido de aparatos eléctricos. Todo estaba sumido en una calma asfixiante. El único sonido fue el suave eco de sus pasos en el suelo de baldosas. Julián se acercó al mostrador de recepción, donde un pequeño timbre descansaba junto a un libro de registro de aspecto envejecido. Antes de que pudiera presionar el timbre, una figura emergió de la penumbra detrás del mostrador. Era el conserje, un hombre alto y delgado, con un traje gris oscuro perfectamente planchado. Su rostro, aunque inexpresivo, tenía algo inquietante en su inmovilidad. Los ojos del conserje eran de un azul pálido, casi traslúcido, como si no reflejaran la luz de la habitación. «Buenas noches, señor Espinosa», dijo el conserje con una voz suave, casi susurrante. «Lo estábamos esperando». Julián, algo sorprendido por la extraña bienvenida, asintió lentamente. «Gracias, me gustaría registrarme, tengo una reserva para esta noche». El conserje no pareció revisar ningún libro ni computadora. Simplemente se limitó a mirarlo fijamente, como si ya supiera todo lo necesario. «Su habitación está lista», dijo, señalando una llave antigua de metal que descansaba sobre el mostrador, con el número 8 grabado en ella.
Disfrute de su estancia. Julián tomó la llave y sintió una sensación fría en la mano, como si el metal hubiera sido sacado del hielo. ¿Hay más huéspedes esta noche?, preguntó, mirando alrededor del vestíbulo vacío. El conserje sonrió, pero no respondió directamente. Todo está en orden, señor Espinosa. Si necesita algo, estaré aquí, vigilando. Algo en la elección de palabras del hombre le provocó un leve escalofrío, pero Julián lo ignoró. Subió por las escaleras de madera que crujían bajo su peso, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado con cada paso que daba. Al llegar al segundo piso, los pasillos estaban sumidos en una penumbra casi opresiva, iluminados solo por luces tenues en las paredes, que proyectaban sombras largas y distorsionadas. La puerta de la habitación número 8 estaba al final del pasillo. Julián abrió la puerta lentamente, y lo que encontró fue una habitación simple, con una cama antigua de hierro forjado, un armario de madera desgastada y una ventana que daba al vasto desierto, donde la luna ahora brillaba con una intensidad extraña. Se desvistió y se acostó en la cama, exhausto, pero a medida que los minutos pasaban, el sueño no llegaba. La calma que antes había sentido al llegar al hotel se desvanecía rápidamente, sustituida por una creciente incomodidad. El silencio del hotel, que al principio había sido relajante, ahora era inquietante, casi antinatural. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro. Al principio pensó que lo había imaginado, pero pronto el sonido se hizo más claro, como voces lejanas que se mezclaban con el viento. Provenían del pasillo. Julián se incorporó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. Se levantó lentamente, y cuando abrió la puerta de su habitación, vio algo que lo dejó helado. Una sombra se movía al final del corredor. Era una figura humanoide, pero deforme, con movimientos erráticos y vacilantes. Sin pensarlo, cerró de golpe la puerta y retrocedió hacia la cama. Las voces en el pasillo se intensificaron, y ahora parecían cercanas, susurrando su nombre en un tono monótono y perturbador. Julián sintió el sudor frío recorrer su espalda. Estaba solo en un lugar que no comprendía, con algo que lo acechaba desde la oscuridad. Decidido a no pasar la noche en esa habitación, salió de nuevo al pasillo, pero esta vez no había rastro de la figura. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo, sus pasos resonando en el vacío del hotel, hasta llegar a la recepción. Allí estaba el conserje, parado exactamente en el mismo lugar en el que lo había dejado, como si no se hubiera movido ni un centímetro. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Julián, sintiendo que algo más grande y oscuro estaba sucediendo. Vi algo en el pasillo, escuché voces. Este lugar no es normal. El conserje lo observó con una calma perturbadora antes de sonreír levemente. Señor Espinosa, creo que ya es hora de que sepa la verdad sobre este lugar, dijo, su voz suave pero firme. Este hotel no está en el desierto, al menos no en el desierto que usted conoce. Está entre mundos. Julián frunció el ceño, sin comprender. ¿Entre mundos? ¿Qué quiere decir con eso? El conserje dio un paso hacia él, sus ojos brillando con una extraña intensidad. Este lugar, señor Espinosa, es un purgatorio. Un espacio entre la vida y la muerte. Los que llegan aquí son personas al borde del abismo. Cada huésped está librando su propia batalla entre lo que fue y lo que podría ser. Aquí se decide su destino. El corazón de Julián se aceleró. ¿Qué demonios estás diciendo?, balbuceó, retrocediendo un paso. Yo no estoy muerto. El conserje inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando sus palabras. Aún no.
Pero está cerca. Usted está aquí porque está enfrentando un momento crucial. Su vida, sus elecciones, lo han llevado al borde, y ahora debe enfrentarse a lo que ha hecho. A lo que ha sido. Las palabras del conserje resonaban en su mente, y de repente, como si una represa se rompiera, comenzaron a surgir fragmentos de recuerdos que había enterrado durante años, mentiras, engaños, un matrimonio roto, una traición en los negocios que arruinó a más de una persona. Se dio cuenta de que había pasado años construyendo una vida de apariencias, ignorando las consecuencias de sus acciones. Esta es su prueba, señor Espinosa, continuó el conserje, sus ojos nunca apartándose de los de Julián. Debe enfrentarse a sus miedos, a sus pecados. Si puede superar lo que ha hecho, tal vez haya esperanza para usted. Pero, no todos logran salir. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Y si no lo logro?, preguntó con la voz quebrada. El conserje lo miró con una calma helada. Entonces, será otro de los muchos que se quedan aquí para siempre, atrapado en el hotel. Un reflejo vacío de lo que una vez fue. Los susurros en los pasillos se intensificaron. Las sombras se alargaban, acercándose lentamente. Julián supo, en lo más profundo de su ser, que no estaba solo en el hotel. Las almas perdidas de aquellos que no habían logrado salir lo rodeaban, esperando. Julián miraba al conserje, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. La realidad parecía desmoronarse a su alrededor, como si las paredes del hotel estuvieran vivas y pulsaran al ritmo de su creciente pánico. Los susurros se sentían más cercanos, envolviéndolo en una espiral de temor. Podía sentir las sombras al acecho, como si algo terrible estuviera esperando a que bajara la guardia para atacarlo. Era una carrera contra el tiempo, pero el tiempo, en ese lugar, parecía haberse distorsionado más allá de su comprensión. ¿Qué debo hacer?, preguntó Julián, su voz apenas un susurro mientras su corazón martilleaba en su pecho. El conserje inclinó la cabeza de nuevo, su expresión impasible. Debe enfrentar su verdad. Cada uno de los huéspedes que llegan aquí tiene su propia carga. Ustedes son quienes deciden si enfrentarla o huir. La clave para salir de este lugar está dentro de usted. Julián tragó saliva, sintiendo que las palabras del conserje eran ciertas, pero el miedo se apoderaba de él. Los recuerdos que había reprimido durante tantos años volvían con fuerza. Las traiciones, el daño que había causado a su familia, su ambición desmedida que había destrozado vidas y dejado cicatrices imborrables. En ese momento, comprendió que el hotel no era solo un edificio físico, sino una prisión construida por sus propios pecados y arrepentimientos. No había manera de huir. No podía correr de sí mismo. ¿Y si no puedo?, preguntó Julián, su voz temblando. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? El conserje lo observó con una intensidad inquietante. Pocos lo son, dijo con calma. Pero si no lo intenta, quedará atrapado aquí, como ellos. Julián se dio la vuelta y vio las sombras. Ahora, más que simples figuras, podía distinguir rostros distorsionados. Hombres y mujeres atrapados en una eternidad de sufrimiento, condenados a vagar por el hotel sin esperanza, sus voces convertidas en susurros que llenaban el vacío. Sabía que si no hacía algo, pronto se uniría a ellos. Las luces del vestíbulo parpadearon, y las sombras se movieron hacia él. Julián sintió el terror congelarle la sangre, pero en ese momento, algo dentro de él cambió. No podía seguir huyendo. No esta vez. Respiró hondo y cerró los ojos, enfrentando los recuerdos que lo atormentaban.
Vio a su esposa llorando el día que le confesó su infidelidad. Vio los rostros de las personas a las que había engañado y manipulado en su carrera. Vio la frialdad con la que había tomado decisiones, cegado por el éxito y el dinero, sin preocuparse por las consecuencias. El dolor de esos recuerdos lo atravesó como una cuchilla, pero no se apartó. No podía seguir ignorando lo que había hecho. Si alguna vez quería tener una oportunidad de redención, tenía que aceptar quién era, con todo lo bueno y lo malo. El hotel pareció vibrar a su alrededor. Las paredes crujieron, y los susurros se intensificaron, pero ahora las sombras se detenían. Parecía como si el edificio mismo estuviera observando su lucha interna, esperando ver si podía superar su condena. Cuando finalmente abrió los ojos, Julián sintió una paz extraña, como si un peso insoportable hubiera sido levantado de sus hombros. Las sombras se disiparon, y los susurros se desvanecieron. El aire en el hotel ya no era sofocante. Había algo diferente. El conserje, que había estado observándolo todo el tiempo, asintió lentamente. «Lo ha logrado», dijo con una leve sonrisa. «Pocos lo hacen». «¿Y ahora qué?», preguntó Julián, sintiendo que su cuerpo aún temblaba por la intensidad de la experiencia. «Ahora, puede irse», respondió el conserje, señalando la puerta principal del hotel. «Su tiempo aquí ha terminado». Julián miró la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y temor. ¿Realmente podía irse? ¿Había pasado la prueba? Sin embargo, cuando dio un paso hacia la puerta, algo en su interior le dijo que debía preguntar una última cosa. ¿Qué pasará con los otros? Las sombras, los que no lo lograron, dijo, mirando de reojo hacia el oscuro pasillo donde las figuras habían estado. El conserje guardó silencio por un momento antes de responder. Ellos siguen aquí, atrapados en su propio ciclo de desesperación. Este lugar no los dejará ir hasta que enfrenten su verdad, como usted lo ha hecho. Julián asintió, sabiendo que no había nada que pudiera hacer por ellos. Al menos, él tenía una oportunidad. Giró el pomo de la puerta y salió al exterior. El aire frío del desierto lo recibió, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el paisaje había cambiado. Ya no estaba en el hotel en medio de la nada. Estaba de pie junto a su coche, en la misma carretera desértica por la que había conducido. Miró hacia atrás, esperando ver el hotel Duna Roja, pero no había nada. Solo el vasto desierto y la carretera interminable. El hotel había desaparecido como si nunca hubiera existido. Julián se subió al coche, encendió el motor y comenzó a conducir, sin mirar atrás. Mientras avanzaba, una sensación de libertad lo invadió. Había enfrentado sus miedos, sus pecados, y había salido victorioso. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ahora tenía una nueva oportunidad, y esta vez no la desaprovecharía. El conserje, sin embargo, permanecía en su lugar, de pie en la entrada de un hotel que ya no estaba allí. Observaba en silencio, con una mirada insondable, mientras otra figura solitaria caminaba por el desierto hacia él. Otro huésped había llegado. El Hotel Azulado, un edificio majestuoso construido en los años 20, se erguía orgulloso en una esquina olvidada de la ciudad, envuelto en un aura de decadencia y misterio. Con su fachada de ladrillo envejecido y las ventanas que parecían mirar al mundo con ojos vacíos, el hotel había sobrevivido al paso del tiempo, aunque su gloria se había marchitado décadas atrás.
Las luces parpadeantes del letrero en la entrada no hacían justicia a las oscuras leyendas que lo rodeaban. Los rumores sobre el hotel eran conocidos por todos los que vivían cerca. Se decía que en sus primeros años, el dueño original, Edgar Salazar, había cometido un terrible asesinato en una de las habitaciones. La historia hablaba de una noche de furia en la que, tras descubrir que su esposa le había sido infiel con un huésped del hotel, Salazar había matado a ambos en la habitación 312, dejando el lugar empapado en sangre. Tras aquello, el hotel había caído en la desgracia. Nadie sabía que había sido de Salazar, pero su nombre siempre iba ligado a la palabra maldición. Los empleados actuales del hotel, aunque pocos, hablaban con un tono sombrío sobre ciertos fenómenos extraños. Había habitaciones en las que se negaban a entrar después de caer la noche. Decían que las luces se apagaban solas, las puertas se cerraban de golpe, y voces susurraban nombres desde las paredes. Especialmente la habitación 312, el epicentro de las leyendas. Ninguno de ellos se atrevía a hablar en voz alta sobre lo que realmente sucedía, pero todos sabían que algo estaba mal en ese lugar. Fue esta historia la que atrajo a Elena López, una joven influencer con un canal de YouTube dedicado a explorar sitios embrujados. Elena era conocida por su valentía y por enfrentarse a lo paranormal con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sus seguidores adoraban verla en lugares siniestros, documentando fenómenos que a menudo eran difíciles de explicar. Cuando escuchó hablar del Hotel Azulado, vio la oportunidad perfecta para crear uno de los episodios más aterradores de su canal. Con más de 1 millón de suscriptores esperando ver su próxima aventura, Elena llegó al hotel al atardecer, equipada con cámaras, micrófonos y todo lo necesario para capturar cualquier actividad paranormal. Al cruzar el umbral de la puerta principal, una sensación de frío recorrió su espalda, a pesar del cálido clima de la tarde. El vestíbulo era oscuro y casi vacío, salvo por un viejo recepcionista que la miraba con ojos cansados y una expresión de advertencia. ¿Se va a quedar sola?, preguntó el recepcionista, su voz ronca y baja. Elena asintió con una sonrisa. Sí, solo estaré aquí una noche. Voy a grabar para mi canal. El hombre la observó detenidamente durante unos segundos antes de entregarle la llave de su habitación. Habitación 312, dijo, con un tono que no ocultaba su preocupación. ¿Estás segura de qué quiere esa habitación? Es conocida por tener algo de actividad. Elena sonrió con confianza. Eso es exactamente lo que busco. El recepcionista no insistió más, pero mientras le entregaba la llave, sus dedos temblaban ligeramente. Elena, emocionada por lo que podría captar durante la noche, subió por las viejas escaleras del hotel. El aire en los pasillos estaba cargado, como si el lugar estuviera esperando su llegada. Cada crujido de las tablas del suelo parecía resonar demasiado alto en el silencio, y las sombras en las esquinas parecían moverse con vida propia. Al llegar a la habitación 312, sintió una leve opresión en el pecho, pero lo atribuyó a la excitación de la aventura. La habitación, aunque antigua y mal cuidada, tenía un cierto encanto nostálgico. El papel pintado estaba descolorido, el mobiliario era de otra época, y una gran cama de hierro forjado dominaba el centro del cuarto. Pero lo que más llamó su atención fue un enorme espejo antiguo en una de las paredes. Su marco dorado estaba oxidado, y el vidrio tenía una capa de polvo tan densa que casi impedía ver el reflejo claramente. Perfecto, murmuró para sí misma mientras colocaba sus cámaras estratégicamente en cada esquina de la habitación. Activó su micrófono y comenzó a grabar la introducción. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estoy en el famoso Hotel Azulado, un lugar con una historia oscura.
Esta noche vamos a ver si las leyendas son ciertas o si solo son cuentos para asustar a los turistas. Así que prepárense para lo que pueda ocurrir. Con todo en marcha, Elena decidió hacer un pequeño recorrido por el hotel. Mientras caminaba por los largos y vacíos pasillos, notó que el lugar se sentía mucho más grande por dentro de lo que parecía desde afuera. Los pasillos parecían alargarse sin fin, y en más de una ocasión tuvo la sensación de que alguien la seguía, pero al girarse no había nada, solo el eco de sus pasos. De vuelta en la habitación, se dispuso a pasar la noche. Se sentó en la cama, con su cámara principal grabando, mientras observaba el espejo antiguo. Durante unos minutos, no pasó nada, pero a medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, fueron los susurros. Al principio pensó que se trataba del viento, pero los susurros eran demasiado claros. Decían su nombre, una y otra vez, Elena. ¿Elena? Se levantó de la cama y revisó la habitación, pero no había nadie más allí. Se acercó al espejo, por un segundo, creyó ver una sombra moverse detrás de su reflejo. Dio un paso atrás, sorprendida, pero el espejo solo reflejaba la habitación vacía. El ambiente se volvió cada vez más opresivo. Las luces comenzaron a parpadear, y de repente, un fuerte golpe hizo que la puerta de la habitación se cerrara de golpe, haciéndola saltar del susto. «¡Mierda!», exclamó, su corazón latiendo rápido. Corrió hacia la puerta, pero no se abría. Estaba atrapada en la habitación. Mientras luchaba por abrirla, escuchó algo detrás de ella. Se giró lentamente, y ahí, en el espejo, vio algo que la heló hasta los huesos. No era su reflejo el que la miraba. En su lugar, había una figura alta y oscura, con ojos hundidos y vacíos, que se acercaba más y más hacia el vidrio. Parecía humano, pero había algo terriblemente mal en su aspecto. Sus movimientos eran lentos, como si luchara por salir del espejo, y su boca se torció en una sonrisa macabra. Elena retrocedió, tropezando con la cama, mientras la figura en el espejo levantaba una mano. Golpeó el vidrio desde el otro lado, una y otra vez, como si tratara de romper la barrera que lo separaba de ella. El espejo vibraba con cada golpe, y pronto comenzaron a aparecer grietas en la superficie. Elena gritó, buscando una salida, pero la puerta seguía sin abrirse. De repente, todo se detuvo. El espejo quedó en silencio, pero las grietas permanecieron. El aire en la habitación se volvió más frío, y las luces parpadeantes finalmente se apagaron. Elena quedó sumida en una oscuridad total, escuchando solo su respiración rápida y el latido frenético de su corazón. Entonces, desde el espejo, escuchó un susurro distinto. No era su nombre esta vez, sino otra palabra, una advertencia o una orden: corre. La figura del espejo se desvaneció en las sombras, pero algo más comenzó a emerger de las grietas. Algo antiguo, mucho más siniestro que el fantasma de Edgar Salazar. Una presencia que había estado esperando durante décadas para liberarse.